Igual, en la misma dirección que vas a donde dice video. Y lo malo es que como no está pagada la membresía, nada más viene el público. Ya cuando pague la membresía, sí, es la versión para que pagues la primera. ¿Se tiene que pagar? Es malo. Si quieres tener todos los privilegios que no serían comunes, que no es que los videos se puedan guardar, sí, que pagues. Y la versión gratuita es una cosa de ¿Cuánto tiempo permanecen los videos? 2 meses. Bueno, antes de que pasemos a sus comentarios, déjenme subrayar dos diferencias importantes contra el programa universalista que se van a plantear desde el lado del relativismo. La idea, ¿no?, de que, a diferencia, digamos, de lo que había postulado Lévi-Strauss, en el sentido de que hay una escasez de significados, desde el punto de vista del relativismo no va a haber tal escasez de significados, sino los significados van a ser tan extensos como pueden ser los propios significantes. Es decir, no hay, digamos, una reducción, una invariabilidad o una invariancia del concepto de cuerpo o del concepto de ofrenda, como podríamos suponer, sino estos conceptos pueden ser tan variables como son las culturas y los propios lenguajes, ¿no? Esa sería, digamos, una primera diferencia. La otra diferencia es que las representaciones, podríamos decir, ¿no?, o más bien el simbolismo, digamos, en este caso, no está contemplado sobre una relación basada en el significante y el significado, sino el simbolismo, dice Gertz, siguiendo muy de cerca a Paul Ricoeur, ¿no?, se produce bajo un ejercicio de interpretación, ¿no?, que supone varios elementos, es decir, no solamente la relación significante-significado, sino es ante todo la relación entre un sentido A un sentido B. O sea, lo que hacemos, digamos, en la traducción cultural, como lo que haríamos en la traducción lingüística, ¿no?, es reconstruir un significado primario, ¿no?, dado en una cultura diferente, y ver en qué medida este sentido general es equivalente a un sentido que nos es propio. Y es en esta equivalencia de dos sentidos, ¿no?,
donde se produce el simbolismo, diría Gertz. Por lo tanto, digamos, el simbolismo escapa a los parámetros estrictos del lenguaje articulado que produce la significación a partir de la relación significante-significado en términos del simbolismo cultural, ¿no? El ejercicio de interpretación estaría dado en dos sentidos, ¿no?, que pueden ser convergentes o divergentes. Por eso es que cuando decimos, por ejemplo, que la Virgen de Guadalupe, para ponerles un ejemplo, ¿no?, es el significante contemporáneo de Tonantzin, ¿no?, en realidad tendríamos primero que reconstruir cuál era el sentido que un náhuatl del siglo XVI le daba a Tonantzin, ¿no?, y ver en qué medida, ¿no?, todo este campo semántico que involucra la noción de Tonantzin es equivalente o no es equivalente con nuestra propia noción de la Virgen de Guadalupe que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, la equivalencia de sentidos es lo que hace posible la interpretación, digamos, ¿no?, para ponerlo de otra manera, ¿no? Quería marcar estas dos diferencias, digamos, que son sustanciales para entender el giro que introduce el programa relativista ante algo, digamos, que parecía ya muy consensado, ¿no?, por parte de la propia teoría antropológica, ¿no? Pero a ver, comentarios o preguntas de su parte. Sí. Hablando de lo que es esta rebelión romántica entre diferentes paradigmas en cuanto a universalistas y pues relativistas, quisiera preguntar si etnográficamente no se complementan esta cuestión, porque antropológicamente pues estudiamos continuidades y discontinuidades a la vez. Entonces quisiera saber si de alguna manera etnográficamente se llegaron a completar ese paradigma, ¿no? Y también en cuestión de también hacer una analogía en la metodología que utiliza pues la escuela universalista en la cuestión de la metodología que utilizan actualmente tanto las encuestas y los programas de desarrollo social, porque se extrapolan mucho los resultados cuando se estudia de las comunidades, se extrapolan los resultados a toda la población mexicana, ¿no? Entonces no sé si se puede hacer una analogía ahí en esta cuestión del programa universalista a este tipo de programas, tanto de salud, al extrapolarlos y también que no me quedó muy claro la cuestión de no se puede hacer generalización sobre el hombre como hombre. Sin duda. Son tres cosas, déjenme empezar por la última, ¿no? La propia noción de hombre y la noción de humanidad, digamos, ¿no?, está dentro de un repertorio conceptual inscrito en una cultura llamada cultura occidental, ¿no? Que esta noción tenga una extensión universal, habría que comprobarlo. Y sobre todo, digamos, comprobar que la noción de hombre o la noción de humanidad, con todo el conjunto de características y atributos que le corresponden, ¿no?, correspondan a su vez a los atributos y características que otras culturas designan a la noción de hombre o la noción de humanidad. En la próxima sesión que vamos a ver, digamos, un tercer paradigma que está ahorita muy en boga y que es muy reciente, ¿no?, en lo que se ha caído de la cuenta es que precisamente la noción de humanidad, ¿no?, en pueblos como los pueblos amazónicos, ¿no?, de Brasil, Venezuela, ¿no?, es una noción que se extiende, por ejemplo, al ámbito de las plantas y al ámbito de los animales, ¿no? Es decir, los animales comparten un tipo de humanidad, ¿no?, y las plantas comparten un tipo de humanidad, lo mismo que los espíritus, los muertos, que por lo tanto, digamos, ya no corresponde a nuestra categoría de humanidad tal como la pensamos. De hecho, Foucault decía hace mucho, cuando definimos al hombre, ¿de qué estamos hablando? En realidad, digamos, el hombre es él más todos sus atributos, todo lo que se pueda decir del hombre es el hombre. Y este conjunto de atributos son esencialmente muy variables, por lo tanto, es difícil pensar que exista una noción universal de hombre o de humanidad. La otra que me pregunta sobre programas de salud, etcétera, bueno, efectivamente es así, es decir, cuando partimos de la idea de que hay una noción
del cuerpo y la enfermedad, partimos también de la noción de que todos los programas de salud deberían ser, por lo tanto, universales y extensivos a aquellas culturas que no los reconocen como tales, ¿no? Que es un poco, digamos, el eterno conflicto entre la medicina alópata y lo que se conoce como medicina tradicional. Es decir, la nociología, y con esto quiero decir el conjunto de categorías que cada cultura organiza para definir lo que es una enfermedad, puede ser muy variable. O sea, llega un médico alópata, digamos, a una comunidad indígena y le viene alguien con una enfermedad de susto, de mal aire, y no sabe cómo curarla, porque en su propio repertorio conceptual estas no figuran como enfermedades. Mientras que, desde el punto de vista nativo, ¿no?, estas sí son efectivamente enfermedades que tienen repercusiones en el ánimo, en el hambre, en los aspectos fisiológicos, ¿no?, etcétera, y es este choque, en realidad, digamos, ¿no?, entre dos esquemas conceptuales que no logran volverse compatibles, lo que hace ineficiente de repente a las prácticas de la medicina alópata. La primera que me preguntas es más compleja, es decir, si pueden efectivamente complementarse, ¿no? Es decir, depende, ¿no?, de lo que se entienda por descripción etnográfica, ¿no? Es decir, lo que hacia donde apunta el programa relativista y particularmente Clifford Geertz, que es el que introduce esta problemática, ¿no?, es que en realidad una cultura solo puede ser entendida en sus propios términos. Esto quiere decir que la descripción etnográfica debe estar orientada étnicamente, ¿no?, con lo que Clifford Geertz llama categorías de la experiencia cercana, ¿no? Es decir, la categoría de amor, por ejemplo, ¿no?, es para nosotros una categoría de experiencia cercana, ¿no? La categoría proceso psicótico en las que dos personas se destruyen mutuamente, ¿no?, es una categoría lejana a la experiencia de los propios protagonistas, ¿no?, y por lo tanto es una categoría ética, ¿no?, es una categoría, digamos, que está describiendo, ¿no?, un sentimiento como el amor en términos que no pertenecen a las distinciones y los conceptos de los propios protagonistas. Y te pongo un poco el mismo ejemplo que da Clifford Geertz, ¿no? Esto quiere decir, digamos, que la única manera de acercarse a una descripción densa y certera del mundo conceptual en el que viven los Waves, o en el que viven los Huicholes, o en el que viven los Nuer, es a través de sus propias categorías, de las categorías que les son pertinentes a ellos mismos, ¿no? Es decir, si hacemos este tipo de fotografías, tendríamos que hacer también otro tipo de comparación, si esto es posible, digamos, ¿no? O sea, el problema del método comparativo, que ha sido el método que ha permitido establecer universales, es decir, que ha permitido establecer categorías que son aplicables, ¿no?, a un conjunto de culturas divergentes, ¿no? Es decir, tendría que ser revisado en otros términos, ¿no?, para extraer de ellos campos generales, ¿no? Es decir, tendría que ser aplicado a la equivalencia de sentidos, digamos, ¿no? No a elementos aislados, es decir, no comparando la Virgen de Guadalupe con Tonantzin, ¿no?, o un sistema de cargos de una determinada comunidad con otra, ¿no?, sino al sentido atribuido al sistema de cargos, con el sentido atribuido a otro sistema de cargos, el sentido atribuido a Tonantzin, el sentido atribuido a la Virgen de Guadalupe. Es este campo de comparación que haría posible establecer generalidades dentro de cierto límite, digamos, ¿no? Es decir, porque si algo se ha abandonado casi por completo en antropología es la búsqueda de universales, ¿no? Ya nadie está en busca de esas estructuras universales que pueden ser extendidas y aplicadas a cualquier caso, digamos, ¿no? Es decir, la etnografía es una forma particular de conocer, ¿no? Y precisamente, digamos, porque lo que tratamos de captar, ¿no?,
es la singularidad del fenómeno, y con eso quiero decir su diferencia, ¿no? Lo que lo distingue de otros fenómenos, porque es eso lo que lo hace ser un hecho cultural, ¿no? Yo les decía al principio, una cultura solo se cristaliza en la medida en que se distingue de otra cultura, ¿no? Si no hay un elemento diferencial en un hecho cultural, en un hecho, no estamos frente a un hecho cultural, ¿no? Lo que lo hace cultural es ser diferente, por decirlo en términos muy bien. Y el problema, digamos, es cómo distinguir esta diferencia, ¿no? O sea, una vez que empezamos, digamos, a describir a los grupos indígenas diciendo que su estructura social se basa en la familia nuclear, pues resulta que todos los grupos indígenas son semejantes. Y si son semejantes, dejan de ser indígenas, ¿no? Porque la única manera de definir un indígena es por su diferencia cultural, que fue un poco lo que pasó en esta escuela, digamos, en los años 70, que terminó por suprimirse la noción de indio, ¿no? Todos se convirtieron en campesinos, ¿no? Y se creó una escuela del campesinado, digamos, se negó en realidad la existencia del indígena como alguien perteneciente a una esfera cultural diferenciada, ¿no? Bajo ciertos métodos comparativos, etcétera. O sea, para decírtelo de otra manera, es decir, desde cierta óptica, pues todos los gatos son pardos, ¿no? El problema es cambiar la óptica y ver si efectivamente estamos haciendo esa etnografía densa que nos permite captar las singularidades, ¿no? Ahí donde otras disciplinas en realidad distinguen planos homogéneos, ¿no? Y semejantes, ¿no? No sé si logré contestar. ¿Alguna otra intervención? Sí. ¿Cómo resuelve esta nueva vertiente de hacer antropología, por ejemplo, los mestizajes con respecto del lenguaje? Y me gustaría poner un ejemplo de una parte del Lerba. Yacata es cualquier estructura arqueológica reconocida, ¿no? Cualquier casita, pero también puede ser una pirámide. Y en Michoacán, una yacata solamente puede ser una pirámide. Entonces creo que si se explica a través de ella misma, por cada uno de estos grupos, una yacata puede ser una estructura o una pirámide. Lo cierto es que no es lo mismo, ¿no? Pero es la misma palabra y tiene la misma raíz. Mi pregunta es cómo resuelve los relativistas esta cuestión. Digo, precisamente bajo la idea, ¿no?, de que campos conceptuales, ¿no?, se organizan a través de los vínculos que proponen campos semánticos. Es decir, el hecho de que en el primer ejemplo que me das, digamos, una pirámide esté semánticamente vinculada con una casa, ¿me dijiste? Bueno, con cualquier, sí, puede ser una casa pequeña, ¿no?, y una pirámide. Puede ser el hecho de que estos dos elementos, digamos, se vinculen entre sí, querría decir en principio que existen un conjunto de desplazamientos semánticos que hace que la pirámide esté relacionada conceptualmente al concepto de habitación, el concepto de habitación relacionado al concepto de casa, el concepto de casa, y todos esos forman parte del mismo conjunto, digamos, ¿no? Mientras que otras culturas, me pones el caso de Michoacán, digamos, supongo que entre los purépechas, ¿no?, ya no harían este tipo de conexiones, ¿no? Entonces, el problema es esencialmente semejante a tratar de determinar o tratar de comprender, ¿no?, qué es lo que vincula a guajolotes con padrinos, ¿no? Cuando en nuestro mundo conceptual y nuestros campos semánticos, guajolotes y padrinos jamás están unidos, no tienen nada que ver, digamos, ¿no? El problema es cómo ciertas culturas hacen este tipo de agrupamientos, conexiones, ¿no?, y por lo tanto nos dice algo sobre lo que son los padrinos, pero también sobre lo que son los guajolotes. En este caso nos dice algo sobre lo que para esta cultura son las pirámides y por lo tanto para lo que son las casas o otro tipo de construcciones, ¿no? El problema es que todo este campo de significados es esencialmente intangible, podríamos decir. Es decir, no hay manera, efectivamente, de observarlo. O sea, como dice
Geertz, ¿no? Por ahí, es decir, todo este conjunto de ideas, la única manera es interpretarlas, ¿no? Es decir, tú no ves las ideas del otro, tú interpretas las ideas del otro, ¿no? Y es en el ejercicio de interpretación lo que hace es precisamente poner, digamos, ¿no? Frente a frente dos sentidos, ¿no? Que pueden o no ser compatibles. En la medida en que te das cuenta en que no es compatible con tu propio sentido, ahí empieza realmente tu investigación, ¿no? Porque lo que te interesa saber es cuál es efectivamente el campo de sentido que abarca el mundo conceptual del otro y que en realidad, digamos, no forma parte. Porque si no, en realidad se vuelve una especie de ejercicio de traducción, digamos, en el sentido de decir, pues la pirámide equivale a mi edificio, ¿no? Y la casa equivale a mi departamento, ¿no? Pues si las cosas no son tan sencillas, obviamente, digamos, ¿no? O sea, lo que una pirámide significaba para esa cultura en ese momento dado, habría que rastrearlo por otras fuentes. Es decir, que la arqueología y la antropología física tienen un conjunto de limitaciones que no enfrenta la etnografía, eso es claro. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de tener el discurso de los informantes a la mano. Ustedes no, ¿no? Y eso es una limitación metodológica, digamos, no hay manera. Es decir, hay regiones particularmente analizadas, ¿no? El altiplano mexicano, la región mixteca, ¿no? Donde un conjunto de informantes dieron interpretaciones a los cronistas que nos permiten, a nuestra vez, interpretar lo que era una pirámide o lo que era una casa. Pero eso varía de región en región, digamos, ¿no? Es decir, por eso es que buena parte de los estudios arqueológicos han proliferado en las zonas donde existen fuentes, ¿no? Donde tenemos, digamos, otro tipo de fuentes o de elementos adicionales para saber lo que un náhuatl quería decir cuando hablaba de Quetzalcóatl o hablaba de Teotihuacán, digamos, ¿no? Un poco para ponerles el ejemplo. Pero, pues, hay, digamos, un conjunto, o sea, un poco lo que quiero decir en general, ¿no? Es que no hay manera, ¿no?, de entender una cultura que nos es ajena sin tomar en consideración el discurso del nativo. Porque es ese discurso el que hace toda la diferencia, ¿no?, entre una pirámide de Teotihuacán y una pirámide de Egipto, para decírtelo en términos muy generales, ¿no? De que no sean simples construcciones que tienen la misma forma, la misma fisonomía, ¿no? Ahí es en el sentido atribuido, ¿no? ¿Alguien quiere? Sí, adelante. ¿Cuánta validez o de qué forma dialécticamente se puede discutir la cuestión cuando nosotros queremos estudiar al otro, su mundo conceptual, y tenemos nuestros propios campos semánticos para poder entenderlos bien? O sea, ¿cómo se puede distinguir esa parte de dialécticamente, filosóficamente, acerca de esto? O sea, la validez que puede tener eso. A ver, repíteme la pregunta, no te entendí bien. Formúlame de otra manera. Etnográficamente y en el trabajo antropológico, cuando queremos descubrir al otro en su campo conceptual, nosotros también tenemos nuestro campo conceptual. Claro. Cuando vamos con el otro, tenemos nuestros propios campos semánticos. Entonces, eso no influye para que nosotros interpretemos campos semánticos. Claro, pero lo primero que tiene que hacer la antropología es no solamente relativizar nuestros valores, sino relativizar nuestro propio campo conceptual. Nos cuenta que nuestro campo, el conjunto de categorías que conforman nuestro campo conceptual no son las únicas en el mundo, digamos. Que hay una variedad, precisamente, de conceptos, categorías, que no forzosamente tienen cabida en lo que nosotros comprendemos, ¿no? Y la única manera es poniendo entre paréntesis, si quieres, digamos, ¿no?, nuestras propias categorías conceptuales para entender las categorías del otro. O sea, ¿cómo entender? Vaya, yo me he pasado meses tratando de entender el concepto de Tlaloc, o de Talocan, como le dicen los náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. ¿Qué es lo que quieren decir con eso?, ¿no? Y, vaya, mi primera aproximación, por ejemplo, era ubicarlo dentro de una geometría ecleudiana, ¿no? El Tlalocan está en el inframundo, ¿no? Entonces les hacía dibujos para ver si debajo de la tierra, y me decían, no es así. O
O sea, según yo, si es un lugar, tiene que estar ubicado en una parte, ¿no? Bueno, pero resulta que no, resulta que Tlalocan está en todas partes, digamos, ¿no? ¿Cómo entender? ¿Cómo zafarnos de, efectivamente, las cosas deben de estar o bien arriba, o bien abajo, o bien a los lados, ¿no? Eso es lo difícil, efectivamente, de hacer etnografía, porque si no, nunca realmente logramos entender al otro, ¿no? O lo entendemos de una manera tan superficial, ¿no?, que efectivamente podemos establecer comparaciones con otras regiones del mundo y decir que se trata del mismo del mismo fenómeno. Es decir, que Tlalocan es equivalente, por ejemplo, digamos, no sé, al infierno de Dante, ¿no? Hay que ver, ¿no? Ese es un poco el problema. O sea, ese es el reto, efectivamente, de hacer antropología, porque la antropología es un encuentro con la diferencia de todo, ¿no? O sea, no es un encuentro con la identidad, al contrario, es precisamente un encuentro con la diferencia, ¿no? Y si no accedemos a este mundo diferencial, no estamos haciendo realmente antropología, ¿no? O sea, lo único que estamos haciendo es reducir al otro a nuestra propia imagen y semejanza, digamos, ¿no? Que, otras cosas, fue lo que hizo Occidente durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, crear, digamos, una imagen del otro, de los pueblos primitivos, de los pueblos tribales, de los pueblos sin historia, etcétera, ¿no? En función de la propia imagen de Occidente, digamos, ¿no? O sea, mientras más diferentes eran, más exóticos se volvían, y mientras más semejantes eran, más familiares resultaban, digamos, ¿no? Y en realidad, digamos, un poco este respeto a la diferencia, ¿no?, a la diferencia del otro, ¿no?, es la única manera de acceder a su singularidad, ¿no? Un poco como dice Geertz, en realidad todo el objeto de la antropología no es más que ampliar el horizonte del discurso humano, ¿no?, en el sentido de decir, no hay un solo discurso, digamos, ¿no? Hay una multiplicidad de discursos, ¿sí? Y que esto ha dado, que es una de las cosas que veríamos en la próxima sesión, ¿no?, ha dado últimamente, digo, en los últimos 10 años, ¿no?, la idea de que hemos estado viviendo bajo una especie de antropología asimétrica, ¿sí? Asimétrica en el sentido, digamos, de que no solamente Occidente, ¿no?, se plantea como el centro de un sistema solar en el que giran un conjunto de culturas periféricas, ¿no?, que se miden a partir de las categorías de Occidente, sino también en el sentido de que Occidente no es una cultura como el resto de las culturas, ¿no? Es decir, es una sociedad aparte, pues las otras son culturas, ¿no? La nuestra no. Es decir, ¿y esto por qué? ¿No? Porque las otras culturas tienen representaciones, ¿sí?, y nosotros tenemos verdades, para decirlo bajo el aval, digamos, de la ciencia, es decir, el aval que la ciencia otorga a Occidente para que Occidente esté exento de representaciones, ¿no? Entonces, hay un libro muy interesante que salió en el 2002 de Bruno Latour, que se llama Nunca fuimos modernos, ¿no?, donde Bruno Latour, digamos, aboga por una especie de antropología simétrica, digamos, ¿no?, en el sentido de no solamente relativizar, digamos, nuestras propias categorías y nuestros propios valores, ¿no?, sino entender que Occidente es una cultura entre el concierto de las culturas. Es decir, los occidentales son tan distintos de los nahuas como los nahuas son distintos de los huicholes, ¿no? Pero entonces, digamos, hay en todo esto también una especie de dosis política involucrada, ¿no?, en la medida en que no solamente vuelve equiparable los discursos, ¿no?, sino permite elevar el discurso del nativo al rango de una teoría, ¿no? Es decir, ellos también gozan de un pensamiento articulado y por lo tanto, digamos, no se trata de hacer la
la antropología sobre los Waves, sino de reconstruir la antropología de los Waves, ¿no? La antropología que ellos están profesando, es decir, como una teoría nativa de lo que es el hombre, de lo que es la persona, de lo que es el universo, etc., ¿no? Con una nueva, es decir, en los últimos 10 años prácticamente, desde el 98, digamos, para acá, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el giro ontológico, ¿no? Que ha tenido, yo por supuesto es una teoría muy reciente que apenas empieza a tener producción y peso, pero que desde mi punto de vista va a tener, digamos, una influencia semejante a lo que fue el giro lingüístico, ¿no? En los años 60, ¿no? Que sí está planteando cosas pesadas, digamos, que no habíamos considerado, y que comienza precisamente por la revisión, ¿no?, exhaustiva de las categorías opuestas como es la de naturaleza y cultura, digamos, ¿no? Que empiezan nuevamente a revisarse, y es como volver a revisar el punto de partida de la antropología, digamos, ¿no? Porque de ahí nace, de esta distinción naturaleza y cultura, y la evidencia etnográfica de repente empieza a arrojar datos sobre el sentido de que no hay una noción de cultura, de naturaleza, y por tampoco de cultura, por supuesto, ¿no?, entre el conjunto de pueblos nativos que estudiamos, ¿no? Entonces, ¿de qué hemos estado hablando todas estas décadas, ¿no? O sea, en la antropología no hay consensos, lo único que hay, como diría, eso es un refinamiento del debate, ¿sí? O sea, afortunadamente todo está a revisión, digamos, y las cosas se mueven más o menos lentamente, pero llegan a moverse con fuerza de vez en cuando, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde tendría validez el ocupar, cuando no se tiene este testimonio vivo, un método abstracto para por lo menos establecer que dos objetos se mueven dentro de un mismo campo semántico, aunque no nos dé la certeza de cuál es la relación, como por ejemplo un hecho estadístico o algo así por el estilo? ¿Un hecho qué? Estadístico o algo así por el estilo. Podría ser, es decir, vaya, ante el límite de materiales, ¿no?, que enfrentan los arqueólogos, los antropólogos físicos, los historiadores, se enfrentan con límite de materiales. O sea, se tiene que recurrir al mayor número de fuentes posibles, que estas pueden provenir del lado de la historia, del lado de la crónica, del lado de la estadística, del lado de la tradición oral, de muchas fuentes, ¿no? Efectivamente, cuando no tienes el discurso vivo del informante, para decirlo así, ¿no?, obviamente tienes que echar mano de aquello que tienes a la mano, digamos, ¿no? Sería un pecado no hacerlo, ¿no? Es decir, si tienes un conjunto de frecuencias, digamos, estadísticas, ¿no?, que te correlacionan dos elementos, ¿no?, que parecerían no estar conectados, ¿no?, bueno, puedes entrar a presuponer que en esa cultura pertenecieron al mismo campo semántico, que estuvieron unidos semánticamente, ¿no? Y ahí tienes un problema de investigación, digamos, ¿no? Es decir, determinar por qué se identificaban pirámides con casas, para decirlo, para tomar el ejemplo del compañero, ¿no? O por qué se identifican padrinos con guajolotes, o por qué se identifican ofrendas con estrellas. Es decir, sí, efectivamente tienen que recurrir a otros métodos. Ahora, alguien me preguntaba en una pausa sobre los métodos cuantitativos. No sé, estamos hablando de fenómenos esencialmente cualitativos, digamos, ¿no?, que no pueden medirse en términos estadísticos, porque como yo les decía al inicio de este curso, es decir, nosotros efectivamente podemos trabajar, ¿no?, con fenómenos que otras disciplinas manejan desde el punto de vista estadístico, el caso de la demografía, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero si no remitimos la demografía al campo de la cultura, ¿no?, en realidad estamos haciendo demografía, no estamos haciendo antropología, ¿no?
Entonces el problema de definir, ¿no?, las especificidades de nuestra propia disciplina pasa por ese reconocimiento, por el reconocimiento de que nuestro objeto y nuestra materia de estudio, por ambiguo que sea, es el problema de la cultura, ¿no? O sea, de ahí que, como dice un profesor mío, o sea, hay muchos antropólogos que no hacen antropología, ¿no?, y que se ostentan como antropólogos, ¿no?, que en realidad hacen economía, hacen historia, hacen demografía, hacen medicina, otra cosa, ¿no? Pero mientras tu fenómeno no esté en realidad referido, digamos, al campo de la cultura, nunca logras ser realmente antropológico. Yo creo y esto un poco al margen, digamos, tenemos como dos grandes campos o dos grandes líneas en las investigaciones, en los proyectos de investigación. Si tenemos de repente líneas de investigación que tienen un interés social, ¿no?, de que involucran e interesan a conjuntos amplios de la población, ¿no? No sé, el problema de la migración, el problema de la marginación, ¿no? Son proyectos, digamos, de investigación que obviamente pues les interesa a las dependencias de Estado, a determinados sectores, pero que no siempre, digamos, tienen un interés intelectual en particular. Y por otro lado tenemos proyectos de investigación que casi no le interesan a nadie, ¿no? Le interesan a unos cuantos, pero su interés es esencialmente intelectual. Es decir, porque el conjunto de inferencias que se pueden extraer de ellos, ¿no?, tienen aplicaciones en muchos campos, ¿no? No sé, el problema del mito o el problema del ritual no son precisamente objetos de estudio de interés social, ¿no? Pero tal vez, digamos, no acceder, entender estas cosas que nos parecen absolutamente absurdas y paradójicas, se puede extraer de ellos, digamos, un conjunto de inferencias teóricas, ¿no?, que tengan aplicaciones para entender, digamos, otros del propio ritual, ¿no? Yo creo que todos nos debatimos esos dos tipos de líneas de investigación o de proyectos, ¿no? De repente cuando uno estudia la migración, pues no tiene demasiado interés teórico, es decir, la gente migra porque no tiene trabajo y porque necesita un mayor salario. Eso es todo el misterio, digamos, ¿no? Pero ¿por qué determinados grupos, ¿no?, hacen pirámides o hacen rituales y degollan pollos para que crezca el maíz? Eso sí es un misterio, digamos, ¿no? Yo creo que un poco ahí donde extraen inferencias teóricas interesantes, ¿no? Pero bueno. Nos vemos el próximo jueves.